Hola, yo soy Wendy Paola. Y yo soy Susan. Bienvenidos a Metanoia Podcast, un espacio donde exploramos el poder de cambiar nuestra manera de pensar para alinearnos con la verdad que libera y transforma. Aquí hablamos de fe, crecimiento personal y renovación interior. Conversaciones honestas que nos invitan a ver la vida desde una perspectiva más profunda y con propósito. Prepárate para desafiar tus ideas, abrir tu corazón y descubrir cómo una mente renovada puede cambiarlo todo. Esto es Metanoia Podcast. Hola, bienvenidos a Metanoia Podcast. ¿Cómo estás, Susan? Muy bien. ¿Y tú, Wendy, cómo estás? Bien, gracias a Dios. La verdad es que ha sido una semana muy bendecida y pues espero que para ti también haya sido una semana de bendición. Sí, hemos estado viajando un poco los 2 fines de semana, entonces entre semana estaba muy ocupada, pero es bueno viajar, pero es bueno regresar a casa y dormir en su propio cama. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre qué es la desesperanza. Y pues en nuestro último podcast hablamos sobre la esperanza y antes de eso pues hablamos de la fe, ¿verdad? Y la Biblia dice que la fe es la sustancia de lo que esperamos. Así que esencialmente sin esperanza no hay fe. Y eso es importante porque como dice Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Amén, amén. Entonces la fe es necesaria, no solo para ser salvo, sino también para vivir la vida cristiana, right? Y la esperanza es un requisito previo para la fe. Y a nuestros queridos oyentes, no se olviden escuchar ambos podcasts sobre la fe y la esperanza en los archivos. Sí, por favor, no lo olviden. Dado que la esperanza es un componente vital de la fe y la vida cristiana, hoy quisimos profundizar sobre la desesperanza, ¿verdad? Que es lo contrario a la esperanza y cómo esto puede afectar negativamente nuestras vidas e incluso nuestra salud. Ujú. Sí, Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora enferma el corazón. Sabemos que la condición tanto de nuestro corazón físico como espiritual afectará en última instancia la condición de nuestra mente, emociones y nuestro cuerpo, right? Wow, sí, en realidad, pues la condición del corazón va a afectar nuestra mente, emociones y nuestro cuerpo. Bueno, los humanos como Dios también somos seres tripartitos, ¿verdad? Como mencionamos en los episodios anteriores, somos espíritu. Nosotros tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Estos tres son distintos, pero están interrelacionados para formar a la persona. Entonces, si quieres profundizar más en este tema, pues te invitamos a consultar el paso 9 del ser humano diseñado por Dios en el nivel 1 de la jornada hacia la transformación. Y esas las puedes encontrar en las notas del programa. Sí, existen opiniones diversas sobre dónde reside el corazón, pero tiendo yo a estar de acuerdo con la creencia de que el corazón es el centro subconsciente de nuestro ser. Somos espíritu, alma y cuerpo y el corazón es el centro de todo. Es el punto de convergencia de nuestro espíritu, alma y cuerpo. El corazón es la parte central de las 3 partes del ser humano. El corazón también es la fuente de nuestra percepción. Esto significa que nuestro corazón moldea cómo vemos al mundo, es decir, como unos lentes, ¿verdad? Así que la condición de nuestro corazón importa, porque es el prisma a través del cual interpretamos la vida y las circunstancias, como mis lentes, ¿verdad? Si nuestras gafas o lentes de contacto están manchadas de suciedad o grasa, puede ser difícil o incluso imposible ver con claridad. De igual manera, si nuestro corazón está enfermo por heridas y traumas pasados, ofendido por la falta de perdón, mentiras, adicciones, cosas,
no seremos capaces de percibir y discernir correctamente, y por tanto las decisiones y acciones que tomemos se basarán en un corazón que no está completamente sano. Por eso Proverbios 4:23 dice, sobre todo, guarda tu corazón porque es la fuente de la vida. Y hay otra versión que dice que de su corazón fluyen las consecuencias de la vida. Wow, qué fuerte. Las consecuencias de la vida. El corazón es el centro de cada persona y el corazón es transdimensional, es decir, existe, opera y se mueve en muchos ámbitos, tanto visibles, físicos, como invisibles, espirituales al mismo tiempo. Es importante entender que somos seres transdimensionales, que pertenecen a un reino transdimensional. Trans significa atravesar, más allá, a través, trascender hacia otro estado o lugar. Y Romanos 10:9-10 dice que si confesamos con tu boca, o sea, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, Amén. acá que nos dice, el corazón es el punto de entrada para entrar a la familia y el reino de Dios, y debemos de creer con el corazón para ser salvos. Jesús abrió un camino para que pudiéramos reconciliarnos con nuestro Padre. En este versículo vemos que el corazón es la puerta y la creencia o la fe es el puente por el que entramos en el reino sobrenatural de Dios. Amén. Y como mencionamos la última vez, el reino natural físico reside dentro del gran reino sobrenatural y invisible. Y nuestro espíritu, como es transdimensional, puede abarcar estas dimensiones de lo visible e invisible y operar tanto en el ámbito físico como espiritual al mismo tiempo. Y el corazón es un componente vital que impacta el cuerpo y alma, la cual es nuestra mente, voluntad y emociones. Y también impacta nuestro espíritu. En el primer episodio, nosotros hablamos de qué es metanoia, ¿verdad? La diferencia entre un pensamiento y una creencia. Los pensamientos residen en nuestra mente y podemos compartirlos pues con nuestra boca. Las creencias residen en el corazón y a menudo ni siquiera sabemos que nuestras creencias están allí en el corazón. Ujú. Y la parte del corazón que reside el alma incluye nuestro sistema de creencias. La mente recibe pensamientos, pero el corazón los interpreta, creando así creencias. Y las creencias pueden ser verdaderos o falsos, pero están basados en experiencias pasadas en la vida, en nuestra educación y nuestro trasfondo. Es una programación compleja basada en lo que hemos aprendido a través de la formación y las experiencias en la vida, que moldea nuestra interpretación y percepción e influye poderosamente en las decisiones que tomamos. Por eso el alma se considera un campo de batalla. ¡Wow! Nuestra mente y emociones pueden verse influenciadas de formas que moldean nuestras decisiones y Ujú, acuerdos. Tenemos al menos cuatro voces compitiendo por nuestro acuerdo, por nuestros acuerdos o lo que vayamos a decir en todo momento. ujú. Dios, el diablo, nuestra carne y el mundo. Lo que sea o con quien estemos de acuerdo tendrá poder en nuestras vidas. Amén. Sí, y si quieren más información sobre esto, es muy profundo. Puede consultar los pasos 11 a 14 en nivel 2 de la jornada hacia la transformación y puede ver los enlaces en las notas. Pero como ya dijimos, la parte del corazón que reside en nuestro espíritu humano es donde vive el Espíritu Santo. Es una puerta o portal entre los reinos natural y sobrenatural. Y a través de la puerta del corazón podemos relacionarnos de manera efectiva y constante con Dios y con su reino que no es de este mundo. Pero la fe es el puente por el cual podemos interactuar con dimensiones espirituales mayores. Es poderoso. El corazón del hombre es la puerta de lo espiritual hacia lo natural. Y por esta razón es el territorio más disputado del mundo espiritual.
¿Te imaginas eso? Nuestro corazón, con lo que percibimos e interpretamos la vida, es un territorio de guerra disputado por el mundo espiritual. Es lo que quieren, ¿verdad? Y también la porción del corazón que reside en el espíritu humano es donde vive Jesús. El espíritu del hombre y el Espíritu Santo no son uno y lo mismo. Es decir, nosotros somos espíritu como personas, somos esencialmente espíritu. Dios es tripartito, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de la porción del corazón de nuestro espíritu y se fusiona. En 1 Corintios 6, Pablo nos dice exactamente cómo un hombre cuando se une a una mujer son una misma carne. Y Ajá. después dice en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, es decir, se fusiona, se complementa, se compenetra a tal punto que ya estamos juntos en todos lados, ¿verdad? Estamos ahí con él, ¿verdad? Y cuando el espíritu viene a morar en nuestro espíritu, se convierte literalmente en un lugar santísimo, como en el tabernáculo de Moisés, que era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Y la porción espiritual del corazón es donde el Espíritu Santo vive con la luz del reino, la vida, el gozo, la paz y el poder, pasando por el corazón por medio del puente de fe. O sea, desde el Espíritu, a través de la puerta del corazón, podemos acceder al reino sobrenatural de Dios por la fe. Y ser ciudadano y vivir en el reino incluye llevar realidades sobrenaturales del reino de Dios a este reino natural mediante la fe. Fe en la palabra de Dios y en su fidelidad. Y somos salvos por la gracia a través de la fe, pero también vivimos esta vida cristiana y establecemos el reino de Dios en la tierra por la gracia a través de la fe. Amén. Amén. Gloria a Dios, pero podemos tener cosas en el corazón que bloqueen nuestro corazón a la revelación, las Yes. bendiciones espirituales y el poder del reino. Nuestra percepción se distorsiona, es decir, se pone borrosa o se ensucian nuestros lentes cuando nosotros, ¿verdad?, nos desconectamos con la verdad. Y esto puede ocurrir a través de heridas no sanadas, filtros emocionales, orgullo, falta de perdón, autosuficiencia, es decir, cree que nosotros podemos solitos, engaño, mentiras, como decir, el tiempo lo sana todo, esa es una gran mentira que mucha gente se cree, tradiciones culturales y religiosas, tradiciones humanas, ¿verdad? Y cosas tomadas como verdad sin una verdadera revelación de Dios. Todo eso cierra la puerta de nuestro corazón, impidiendo que la fe acceda a las cosas del reino sobrenatural de Dios, para que vengan a nosotros y a través de nosotros. Así es, así es. Y tal vez alguien está pensando y diciendo, no que ibas a hablar de la desesperanza, que es todo esto del corazón, pero el mayor bloqueo para la puerta de nuestro corazón es la desesperanza. El diablo sabe que si consigue que perdamos la esperanza, no tendremos fe para acceder el reino sobrenatural, al poder y la sanidad en nuestra vida. Porque como ya hemos dicho varias veces, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y sin esperanza no tendremos fe para acceder el reino de Dios. Así es. Pues, ¿recuerdas nuestro episodio de qué es la fe? Pues ahí definimos la fe como la capacidad de ver la realidad del reino invisible y sobrenatural de Dios como la sustancia que afecta el ámbito físico, es decir, este ámbito natural. Y el reino de Dios es justicia y gozo en el Espíritu Santo. Los tres, así como la esperanza, son fuerzas espirituales y sustancias literales del reino invisible. Y no importa cómo sean nuestras emociones o nuestras circunstancias en este reino natural,
podemos acceder el gozo, la paz, el amor y mucho más por fe. Porque, como dijimos, la fe es un puente por el cual esas cosas nos lleguen desde el reino de Dios a través de la puerta de nuestro corazón. Pero cuando no tenemos esperanza, es difícil o casi imposible tener fe. Mm. Así que hoy y en el siguiente episodio, porque no vamos a poder cubrirlo todo en un solo episodio, vamos a explicar cómo la desesperanza aparece en nuestras vidas para robar estas bendiciones y cómo puede afectar nuestra salud. Y no solo vamos a hablar de eso, sino que vamos a compartir con ustedes cómo podemos obtener libertad y Amén. sanidad superando la desesperanza. Sí, y en nuestro último episodio mencionamos que escuchar el testimonio de cómo otros han superado puede darnos esperanza para nuestras propias vidas. Así que vamos a ver algunas situaciones desesperanzadas de la Biblia y veamos cómo las superaron. Vamos a empezar con Job. Creo que todo el mundo conoce a Job. Él perdió todo, riqueza, salud, hijos. E incluso su esposa y amigos dudaban de él. Pero a pesar de todo su sufrimiento, Job encontró esperanza en Dios. Al principio su fe era fuerte, pero a medida que aumentaba el peso del sufrimiento, la esperanza de Job empezó a flaquear. Aún así, en medio del dolor y la pérdida, declaró en Job 19:25, sé que mi Redentor vive. Vemos que en última instancia Dios restauró todo, doble lo que Job había perdido y le bendijo aún más que antes. Amén. José, José es otra persona que también pasó por desesperanza. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo, fue falsamente acusado por la esposa del faraón y encarcelado durante años. Pero José fue fiel e incluso interpretó sueños mientras estaba en prisión. Dios finalmente le reivindicó y lo elevó para ser el segundo al mando de Egipto. Lo usó para salvar muchas vidas y rescatar a su familia y a su nación. Amén. Y David, el rey Saúl persiguió a David para matarlo y él se escondía en cuevas y leemos muchos salmos donde él expresaba profunda angustia por su situación, pero en los salmos también vemos que David siempre volvía su corazón a la fe en Dios, recordándose a sí mismo, hablando a su corazón, a su alma, diciendo, el Señor es mi pastor, no me falta nada. Y en Salmos 18:2 dijo, Jehová, roca mía, castillo mía y mi libertador. Finalmente, David se convirtió en el mayor rey de Israel y en la línea de sangre por la cual Jesús llegó a la tierra. Gloria a Dios. Otro ejemplo, Elías. Después de una gran victoria contra los 450 falsos profetas, Elías se asustó y huyó al desierto. En Primera de Reyes 19:4 vemos que perdió la esperanza hasta el punto de que le pidió a Dios que le quitara la vida. En cambio, Dios le restauró con comida, Entonces, descanso esperanza. y hubo una voz pequeña y tranquila recordándole a Elías que Dios estaba con él. Elías entonces se dedicó a nombrar a nuevos líderes y a formar a Eliseo para que continuara su ministerio. Algo interesantísimo de Elías es, a veces podríamos estar en desesperanza porque no hemos cuidado de nosotros mismos. Ujú. Entramos fácil en desesperanza a escuchar del enemigo porque no hemos descansado, porque no hemos tomado el tiempo para comer, ¿verdad? Estamos muy enfocados como Marta en hacer y no estamos conectados con el Señor en nuestra relación personal. Y este es un ejemplo claro porque el Señor le dio de comer. Le dijo que descansara y ya después le recordó quién Ya no era quería él, morir. ¿verdad? Pero ya no quería morir, recuperó la esperanza. Entonces puede ser también que a veces como humanos estemos dándole Ajá. cabida al diablo a través de la desesperanza cuando no tomamos el tiempo de cuidarnos.
Así es, así es. Y creo que el otro episodio hablamos de Ana, que era estéril y se burlaban de ella por no tener hijos, lo que le causaba doble dolor y tristeza, pero ella derramó su corazón a Dios y él le respondió dándole un hijo que se convirtió en un gran profeta de Dios. Sí es. ¿Y qué pasa con la mujer que padecía el flujo de sangre? ¿Te imaginas todos esos años con flujo de sangre? O sea, había estado enferma durante 12 años. Había gastado todo el dinero que tenían médicos sin mejoría y la sociedad le consideraba impura y sin esperanza. Pero cuando tocó con fe el manto de Jesús, se curó al instante. ¿Te imaginas la debilidad que tenía la energía, verdad? Nosotras como mujeres podemos entender cuando estamos en esos días de menstruación, nuestra energía baja y ella 12 años estuvo sangrando. La energía que ella tenía estaba aislada, seguramente sola, porque era considerada impura. ¿Dónde vivía? Tal vez perdió su casa, ¿verdad? No tenía tal vez dónde vivir porque estabas lejos. Qué desesperanza tan grande con la que ella lidió, pero su fe Ujú. fue la que la sanó, ¿verdad? La impulsó de ir y tocar el manto de Jesús. Sí. Amén. ¿Y qué Así tal es. los discípulos que habían entregado su vida a Jesús durante 3 años solo para verlo morir de forma cruel en la cruz? Y después en Lucas 24-21 vemos que perdieron la esperanza y dijeron, nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Perdieron la fe. Pero cuando Jesús resucitó de entre los muertos, su fe fue restaurada y se convirtieron en valientes mensajeros del Evangelio. Amén, gloria a Dios. Y hay muchas historias así en la Biblia, pero vamos a terminar hoy la lista del día de hoy con Pablo. Pablo fue derrotado, sufrió un naufragio, fue encarcelado y enfrentó oposición constante, pero aún así declaró en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siguió predicando y escribiendo incluso en prisión y hasta el final de su vida. Las cartas que escribió, muchas de ellas mientras estaba en la prisión, son partes vitales de la Biblia que nos han enseñado y animado a todo el cuerpo de Cristo durante siglos. Todos estos ejemplos estaban en situaciones aparentemente sin esperanza, pero no se dejaron abrumar por sus circunstancias físicas como para perder la fe, que era la esencia de su esperanza. Dicho de otra manera, se centraron más en la realidad del reino invisible de Dios como la sustancia que tiene el poder de influir en las circunstancias de este reino físico. Y para nosotros puede que no reconozcamos directamente que nos sentimos sin esperanza, pero hay señales. Queremos hablar de varias formas en que el espíritu de desesperanza puede manifestarse en nuestras vidas. Y vamos a empezar con la falta de fe. La fe es la esencia de lo que esperamos. Entonces, sentirse abandonado por Dios, dudar de sus promesas y luchar por confiar en Él es señal de desesperanza. Así es. Otra forma en la que nosotros podemos vivir en desesperanza es la desesperación. Es una completa y total falta de esperanza y puede manifestarse como una tristeza persistente, un peso emocional o incluso físico y la incapacidad de ver un camino a seguir, ¿verdad? Cuando dice estoy desesperado, como ya no tiene nada de esperanza y quiere ver ya qué hacer, ya no, esa es una sensación de impotencia, ¿verdad? No puede ver cuál es el camino a seguir. Sí, así es. Y otro señal de la desesperanza que yo tuve que muchos años era miedo y ansiedad. Con un miedo paralizante y preocupación constante, la sensación de estar abrumado por las circunstancias de la vida, estos son todos signos de desesperanza. Sí es, también tenemos el sentimiento de abandono y aislamiento.
sentirnos solos, como si que Dios no escuchara nuestras oraciones o se hubiera ido. También pensamientos suicidas y desesperación por la vida, pensamientos de inutilidad o autolesión. Y esto puede incluir adicciones, comer en exceso o ingerir cosas que no son buenas para nosotros, para nuestro cuerpo y alma. También tenemos la apatía espiritual y la falta de propósito. Quizás sientes que te sientes indiferente hacia asuntos espirituales. Has perdido la motivación o la dirección y no sabes qué hacer. Todo eso puede sugerir la desesperanza. Ujú. Y también discursos negativos o quejas. Cuando sueles pronunciar palabras de desesperación, amargura y duda. La queja. La queja creo que es un tipo de discurso negativo que es muy fácil caer en eso y eso es una causa de desesperanza. Nos quejamos del clima, que si llueve, porque llovió, que si hay sol, que porque hay mucho sol y necesitamos el agua, que si hay viento, que porque tanto viento. Podríamos quejarnos por mil cosas y esa es una trampa del enemigo para caer en desesperanza, porque entonces nuestra mente se dirige únicamente a las cosas negativas, caemos en el discurso negativo y entonces hacemos acuerdos, ¿verdad? Es una puerta bien fácil a la desesperanza, que le damos esa cabida al diablo a través de la queja, ¿verdad? Entonces, si alguno de estos que acabamos de decir en la lista te describe, es muy probable que estés lidiando con un espíritu de desesperanza. No olvides escuchar el último episodio que hicimos sobre la esperanza para encontrar algunas formas en las que puedes aumentar la esperanza en tu vida. Sí, la desesperanza puede tener varias raíces que provienen de nuestro espíritu, de nuestra alma, que es las emociones y pensamientos, y o nuestras circunstancias físicas. Sabemos que Dios es la fuente de nuestra esperanza, así que la mayor causa o raíz de la desesperanza es cuando nosotros o nuestra línea familiar nos desconectamos de Dios de alguna manera. Quizás nos alejamos de Dios a través del pecado. Puede ser consciente o inconscientemente. Recuerda lo que aprendimos en el episodio 2, ¿qué es la idolatría? Que cuando tenemos cosas en nuestra vida que son más importantes para nosotros que Dios, eso es un ídolo. Y si descuidamos la oración o el tiempo con Dios en su presencia, podemos perder de vista su poder y sus promesas, lo que facilita que la desesperanza nos afecte. Y también sentimos desconectados de Dios cuando sentimos vergüenza y condenación, lo cual nos puede traer desesperanza. También podríamos sentirlo cuando sentimos culpa y recordemos que la Ajá. culpa viene del acusador que es Satanás. La culpa no es algo que Dios nos coloque, No. porque Él ya pagó el precio. Entonces, creo que es importante que identifiquemos, ¿verdad? Este tipo de cosas. Y cuando hablamos de la desesperanza, pues queremos hacer una pausa frecuente en cada episodio, ¿verdad? Para tener un momento metanoia, un momento de transformación. Y así nos podemos dar la oportunidad de orar juntos sobre cualquier raíz de desesperanza que podamos estar nosotros discutiendo en este momento. Mm. Si experimentas regularmente alguna de estas cosas que hemos mencionado que nos desconectan de Dios, falta de fe, idolatría, desesperación, miedo, ansiedad, negatividad, aislamiento, abandono, apatía espiritual, tomemos un momento metanoia, un momento de transformación para arrepentirnos y romper el acuerdo con cualquier desconexión con Dios. Amén. Si quieres, repite después de mí. En el nombre de Jesús, renuncio y rompo todos los acuerdos hechos por mí o mis antepasados que causaron desconexión de Dios a través del pecado, la rebelión y la idolatría, incluyendo la religión.
Renuncio a la ausencia de oración y el abandono de buscar la presencia de Dios que permitió que la desesperanza entrará en mi vida. Levítico 19:31 dice: no te contamines al recurrir a los psíquicos o mediums, a los que consultan con los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. Renuncio y rompo cada vez que yo o mis antepasados sustituimos la presencia y el poder de Dios por dioses falsos, psíquicos, religión y consejos mundanos, invitando a la desesperación y desesperanza. Renuncio al patrón de descuidar la palabra de Dios y rechazar su verdad, que permitió la ceguera espiritual y la desesperación en mi vida y linaje. Amén. Renuncio a la mentira de que Dios no está dispuesto ni puede restaurar, sanar y redimir todo lo que se perdió. Y renuncio a aceptar la desesperación y la falta de fe y confianza que resultaron en la desconexión de Dios como mi fuente de esperanza. Ahora, ¿por qué no oramos juntos para romper cualquier acuerdo hecho por otros en nuestro linaje familiar que nos haya podido haber afectado? En el nombre de Jesús, hoy rompo toda maldición generacional de desesperanza y ceguera espiritual que ha habido en mi linaje familiar. Me arrepiento en mi nombre y en nombre de mis antepasados por rechazar tu pacto, por recurrir a falsos dioses y permitir que la oscuridad permeara mi linaje. Hoy aplico la sangre de Jesús a mi ADN y limpio la línea generacional de toda contaminación de desesperanza y desobediencia. Declaro que ya no estoy atado por los acuerdos de mis antepasados y alineo mi linaje familiar con el pacto de Jesucristo, autor de la vida y esperanza. Declaro que yo y mis generaciones caminaremos con fe, confianza, esperanza y plenitud de las promesas de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Eso es poderoso. Así que, ¿por qué no veamos otra causa de la desesperación, la cual es incredulidad y duda? Cuando carecemos de fe en las promesas de Dios, especialmente cuando nuestras oraciones parezcan sin respuesta, la duda desvía nuestro enfoque del poder de Dios hacia nuestro problema. En lugar de tener fe en la realidad del reino sobrenatural de Dios para afectar este ámbito físico, nos centramos en el problema, Esto puede ocurrir cuando confiamos en nuestra propia comprensión y entendimiento en lugar de confiar en Dios. Como dice Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Entonces, si has luchado con la duda y la incredulidad, ya no tienes que hacerlo. Tomémonos un momento para arrepentirnos y declarar fe en Dios. ¿Por qué no oren conmigo, por favor? Padre,
vengo ante ti en el nombre de Jesús y renuncio al espíritu de duda e incredulidad que se ha apoderado de mi mente y mi corazón. Rompo todo acuerdo con el enemigo que me ha hecho cuestionar el poder y las promesas de Dios. Ordeno al espíritu de la duda que abandone mi vida ahora mismo y declaro que camino por fe y no por vista. Me arrepiento de pronunciar palabras de duda e incredulidad que han empoderado al enemigo para sembrar semillas de miedo y desesperanza. Renuncio al espíritu de miedo y doble ánimo. Te pido que limpies mis labios y renueves mi mente con tu palabra. Me arrepiento de dudar de tus promesas y de cuestionar tu fidelidad. Confieso que he permitido que las circunstancias nublan mi fe y confianza en ti. Renuncio a toda mentira que me ha hecho cuestionar tu poder y tu bondad. Ayúdame a creer y mantenerme firme en tu palabra. Me arrepiento de limitar tu poder con mi incredulidad y de haberte encasillado pensando que mi situación está fuera de tu capacidad. Declaro que nada es imposible para ti y abro mi corazón a tu intervención sobrenatural. Elijo sobre el mío la confianza sobre la incertidumbre y vacilación. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, hoy estamos siendo libres de la desesperanza. Gloria a Dios por eso. ¿Y qué pasa con el miedo y la ansiedad? El miedo pues también produce desesperanza, pero déjame contarte que el miedo en realidad es desobediencia al Señor. ¿Cuántos versículos tenemos en la Biblia que dicen no temas porque yo estoy contigo? Hay muchísimos que dicen esto, ¿verdad? Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, ¿verdad? Y también en Filipenses dice que no tengamos temor, sino que antes bien traigamos nuestras oraciones, nuestras peticiones con acción de gracias, ¿verdad? Y en realidad cuando nosotros estamos temiendo, estamos desobedeciendo. Cuando encontramos en la Biblia todos los versículos que hablan sobre el temor y dicen no temas, están en un modo de orden, como están redactados los 10 mandamientos, que dicen, ¿qué dicen los 10 mandamientos? No matarás, no robarás. En el mismo modo está redactado lo que dice no temas. Amén. Cuando entendemos que nosotros estamos desobedeciendo al Señor al mismo nivel de desobedecer un mandamiento, cuando estamos entrando en temor, nosotros entonces nos damos cuenta que el miedo no es solo una emoción, es un acto de desobediencia al Señor. Sí, Y a puede veces, ser un ídolo, porque así es. tiene más poder en nuestra vida que Dios. A veces. Así es. ¿Y qué es un ídolo? Es algo que está ocupando nuestra mente, nuestros pensamientos todo el tiempo y no nos damos cuenta que estamos adorando a ese ídolo cuando estamos dedicándole ese tiempo en nuestros pensamientos. Entonces, el miedo, el temor, la ansiedad es un acto de desobediencia y es un ídolo. ¿Y cuántos de ustedes han tenido miedo a lo desconocido, verdad? Tenemos miedo al futuro, la inestabilidad financiera,
a enfermarnos, a los fracasos que podrían agotar nuestra esperanza, ¿verdad? Y la ansiedad, pues es una lupa que amplifica nuestros problemas y minimiza el poder de Dios. Y entonces si tú estás luchando contra el miedo, la ansiedad, pues eso te va a dejar sin esperanza. Entonces, ¿por qué no lo afrontamos hoy y avanzamos con fe hacia la paz y las promesas de Dios para nuestras vidas? Así que, si el día de hoy tú quieres enfrentar al miedo y la ansiedad en tu vida, yo te invito a que ores esta oración conmigo. Di, Padre, hoy vengo en el nombre de Jesús, pidiéndote perdón por haber desobedecido al caer en miedo y en temor. Padre, yo te pido perdón por haber hecho del miedo un ídolo en mi vida. Y hoy derribo todo altar al miedo en mi vida. Yo renuncio al espíritu de miedo que ha atormentado mi mente y mi corazón. Yo hoy rompo todos los acuerdos que he hecho con miedo y hoy ato todo espíritu de miedo. Y le ordeno que me deje ahora en el nombre de Jesús. Y respira profundo conmigo. Renuncio al miedo que me hace preocuparme por el mañana. Renuncio al espíritu de ansiedad que ha invadido mi mente y mi corazón. Rechazo la mentira de que debo cargar el peso de mis problemas. Deposito todas mis preocupaciones en el Señor y elijo confiar en su paz, que supera todo entendimiento. Declaro que mi futuro está seguro en las manos de mi Padre Celestial. Declaro que ya no soy esclavo del miedo y recibo el espíritu de poder, de amor y dominio propio. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, aleluya. Estamos siendo libres en el nombre de Jesús. Y si has batallado con ansiedad y miedo por muchos años, a veces nos hemos ponido de acuerdo con esto, que el diablo está constantemente hablándonos, y un día él se va y nosotros sigamos con la mente así, siempre con ansiedad y miedo, y él no tiene que estar allí porque hemos ya desarrollado un hábito de nuestro pensamiento. Entonces necesitamos asegurarnos de tomar cautivo los pensamientos, de hablar en voz alta las verdades de Dios y decir no a estos pensamientos y romper ese loop, ese círculo, ese ciclo. Ciclo de ansiedad y miedo que ha desarrollado en nuestra mente y corazón. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios. Ok. El enemigo también puede usar aislamiento para hacernos sentir solos en nuestras luchas, lo que también resulta en desesperanza. La soledad a veces puede hacer que los problemas parezcan más grandes de lo que son. Y tener a alguien con quien hablar o caminar en los momentos difíciles pueden ayudar a reducir la desesperanza. El enemigo también utiliza el sentimiento de carencia, rechazo o insuficiencia para hacernos aislar y sentirnos solos. Si sentimientos de soledad, aislamiento o rechazo o insuficiencia te han dejado sin esperanza, vamos a tomar autoridad y arrepentirnos, o sea, metanoia ahora. Ora conmigo, por favor. Padre, reconozco que el aislamiento y la soledad han intentado echar raíces en mi vida y hacerme retirarme, cerrarme o distanciarme del amor y apoyo que tú has puesto a mi alrededor. Pero hoy declaro que ya no permitiré que el enemigo
use el aislamiento como arma contra mi destino. Renuncio al miedo al fracasar, al rechazo y la insuficiencia. Y escojo rechazar las mentiras de que no soy lo suficientemente bueno, que estoy solo o que no puedo tener éxito. Declaro que soy más que vencedor por medio de Cristo. Rompo las tareas del enemigo y corto las raíces del miedo, el trauma, la soledad, la insuficiencia y el rechazo sobre mi vida. Declaro que estoy rodeado por la presencia y provisión de Dios y que estoy conectado a las relaciones divinas. Amén. Amén, gloria a Dios. En el último episodio, que se trata de qué es la esperanza, compartimos Hebreos 6, 18 al 20. En la traducción del mensaje dice: podemos correr por nuestras propias vidas hacia Dios y agarrar la esperanza prometida con ambas manos y no soltarla nunca. Es un salvavidas espiritual irrompible que se extiende más allá de todas las apariencias hasta la mera presencia de Dios, donde Jesús, corriendo delante de nosotros, ha asumido su puesto permanente como sumo sacerdote para nosotros. Me No encanta. esperemos a que la esperanza llegue a nosotros. Agarramos la esperanza con ambas manos y no la soltamos. Amén. Y hoy hemos hecho precisamente eso, tomando autoridad en el nombre de Jesús sobre la desesperanza y aferrándonos a nuestra esperanza viva, Jesús, a través del puente de la fe en nuestro corazón. Amén. Amén, gloria a Dios. Y si alguno de nuestros oyentes no ha recibido el regalo de la salvación, es decir, no ha abierto las puertas de su corazón para que Jesús sea su Salvador, el día de hoy te hago esta invitación. Nosotros creemos en Jesús como el autor y consumador de la fe. ¿Y a qué nos referimos con eso? A quien Él vino y cumplió todo lo necesario para que entonces nosotros pudiéramos ser limpios y tener ese libre acceso con Dios nuevamente, como en el tiempo de Génesis, antes de que entrara el pecado. Así que si tú quieres invitar hoy a Jesús a morar en tu corazón, repite esta oración después de mí. Padre, yo hoy decido abrirte las puertas de mi corazón. Yo confieso que creo que Jesús vino como hombre a esta tierra, que se entregó en la cruz voluntariamente, sin pecado, llevando mi pecado en la cruz. Y gracias al sacrificio que Él hizo, yo hoy recibo la salvación, sanidad y liberación. Yo creo que Jesús es el Señor y confieso con mi boca que creo que Él resucitó de los muertos al tercer día, venciendo a Satanás. Gracias, Padre, por perdonar todos mis pecados y por limpiarme de toda maldad a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. Y para aquellos que son hijos de Dios, que ya tienen un caminar con el Señor, yo quisiera guiarlos en esta oración pidiéndole al Espíritu Santo que se expanda en cada una de sus vidas aún sobrenaturalmente. Oremos juntos. Padre,
Te agradecemos por la libertad que tú has traído a nuestras vidas este día. Gracias porque tú estás rompiendo esas cadenas de esclavitud y de yugo que podrían estarnos trayendo en una vida y en un ciclo de desesperanza. Yo te pido que tu Espíritu Santo inunde cada espacio de mi vida. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea quien me guíe y me mantenga conectado a ti, que tú eres la fuente de vida y que entonces yo pueda traer fruto, los frutos de tu Espíritu en mi caminar diario. Bautízame con tu Espíritu Santo para que yo pueda reflejarte a ti en todo lo que yo haga, diga o piense. Padre, yo creo en que tú me darás esto, porque en tu palabra dice que pidamos sin dudar y que pidamos conforme a tu voluntad. Y yo lo pido de este modo hoy. En el nombre de Jesús oro. Amén. Qué bonito tiempo juntos hemos tenido hoy. Al cerrar nuestro podcast, quiero animarlos que hagan una lista de las formas en que has sufrido la desesperanza y luego escribas una declaración rompiendo la desesperación y declarando esperanza en voz alta durante 21 días. Eso se llama metanoia, es como nos transformamos por medio de la renovación de nuestra mente. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que nos acompañe en el siguiente podcast, en donde vamos a aprender sobre cómo la desesperanza afecta a nuestra salud física y la esperanza que tenemos de sanidad física de enfermedades que están arraigadas o enraizadas o agarradas de la desesperanza. Los Amén. esperamos. Nos vemos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en Metanoia Podcast. Esperamos que haya recibido revelación de verdad que transforme y lidere. No olvide suscribirse, compartir este podcast y seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok. Pueden encontrar enlaces mencionados y más información en las notas del programa. Dios les bendiga.